Buenas tardes, vecinas y vecinos. Hoy nos corresponde desarrollar la charla de prevención, seguridad ciudadana, prevención comunitaria y corresponsabilidad social. Vamos a partir definiendo algunos conceptos que son importantes conocer para poder entender lo que es la seguridad ciudadana. ¿Qué es lo que es? Un conjunto de condiciones de bienestar, paz y tranquilidad que permiten generar situaciones favorables para la inversión económica, el desarrollo social, político y cultural de los ciudadanos en una sociedad. Como se podía ver, es un concepto bastante amplio. Vamos a revisar otro concepto que es fundamental, el de la solidaridad. Sentimiento que mueve a los seres humanos a prestarse una ayuda mutua, es decir, trabajar en común. Otra definición, dependencia mutua entre los seres humanos, que hace que no puedan ser felices uno si no lo son los demás. Este concepto es fundamental para poder desarrollar un trabajo preventivo. Ser solidario, preocuparse de los vecinos, preocuparse del otro. ¿Qué vamos a entender por responsabilidad? Es la obligación de responder por ciertos actos que puedan afectar a los demás. Todas las acciones que nosotros desarrollamos, de una u otra forma, tienen un efecto, positivo o negativo. Y nosotros tenemos que hacernos cargo responsablemente, tanto de un aspecto como del otro. Ahora, la corresponsabilidad es ser responsable, ¿cierto?, con otros. Vamos a ver la definición. Obligación mutua de responder o hacerse cargo de ciertos actos con otros en forma colectiva. Lo que buscamos, por tanto, es hacernos cargo del tema de la seguridad, ¿cierto?, en forma colectiva, en forma comunitaria. Veamos qué significa trabajar en red. Ya que vamos a trabajar colectivamente, ¿cierto?, vamos a tener que trabajar vinculado con las otras organizaciones que están en el territorio, pero también con la institucionalidad pública. ¿Sí? Dentro de las organizaciones sociales, por ejemplo, la junta de vecinos, los comités de distintos tipos, los clubes deportivos, los clubes de adultos mayores, las agrupaciones juveniles, talleres laborales, organizaciones no gubernamentales existentes en el territorio. Todas estas debieran trabajar en red entre ellas, pero la red debe ser más amplia, debe trabajar en red también con la institucionalidad pública. Dentro de las instituciones públicas, en el caso de la seguridad, vamos a poner el énfasis, están Carabineros de Chile, Investigaciones, la PDI, el Cuerpo de Bomberos, los colegios, los liceos, la municipalidad como un actor relevante, las gobernaciones, el gobierno regional, con quien estamos desarrollando también este proyecto. El trabajo en red, entonces, es un trabajo en conjunto e interactivo entre las instituciones y las organizaciones sociales que trabajan en red y en forma sociocomunitaria. Vamos a distinguir ahora distintos ámbitos de la seguridad ciudadana. Tres ámbitos que son bastante relevantes: la sanción, el control y la prevención. Vamos a ver, en principio, ¿cierto?, lo que es control y sanción del delito. Son todos los procesos que se desencadenan luego de cometido un delito. En esto participan, por tanto, las instituciones responsables, las policías, las instituciones judiciales y las penitenciarias. Algunos de los objetivos de las instituciones de control y sanción, hemos destacado acá 5 que son relevantes, ¿cierto? Mejorar la presencia policial preventiva. Efectivamente, quien esencialmente hace prevención policial es Carabineros de Chile, ¿cierto? Recordemos que el oficial de los servicios, que por lo general es el segundo hombre dentro de una comisaría, por ejemplo, es el que destina tanto los carros como el personal policial para el resguardo en la comunidad. Por eso es sumamente relevante que usted como vecino tenga que hacer la denuncia cuando efectivamente es víctima de un delito. Eso le ayuda a la policía para que haga un trabajo preventivo adecuado. Eso permite una mayor coordinación en el plan de acción policial, por tanto,
Se desarrolla también un refuerzo de los controles de la frontera, esto en el caso más bien específico por los tráficos de drogas, tanto de entrada y salida del país, y busca aumentar la proporción de los delitos resueltos, esto en el caso del Poder Judicial, ¿cierto? Que haya un mayor acceso a la justicia y que se sancione adecuadamente para fortalecer la infraestructura penitenciaria. Vale decir que las personas que son sancionadas por cometer un delito, ¿cierto?, cumplan adecuadamente, ¿cierto?, esa deuda que se tiene con la sociedad. Prevención del delito. Otro aspecto que es sumamente relevante y en el cual estamos nosotros netamente con este proyecto. Es la articulación de un conjunto de acciones desarrolladas por la institucionalidad, por la comunidad en conjunto, abordando de manera integral las diversas causas y efectos que facilitan el delito. ¿Qué características tiene esta prevención del delito? Apuntan a la modificación de pautas culturales, permite la disminución de factores de riesgo y promueve factores protectores. Estos dos conceptos los vamos a analizar a continuación. ¿Qué significan factores de riesgo y factores protectores? Busca también promover la prevención situacional, social y comunitaria. Entremos en esos aspectos. Cuando nos preguntamos, por tanto, ¿quiénes son los responsables de la prevención del delito? Debemos pensar que no solo son las policías, no solo es el Estado, no solo son los jueces o el municipio, el colegio, la junta de vecinos, la familia. En términos estrictos de la prevención del delito deberíamos ser responsables todos responsables de nuestra seguridad. Es similar cuando uno le pregunta a alguien quién es el principal responsable de su salud. Uno pudiera pensar, los médicos, las enfermeras, el consultorio, los hospitales, la ambulancia que me traslada hacia un centro de atención de salud. Sí, pero los principales responsables de nuestra propia salud somos nosotros. En caso similar, también, ¿cierto?, la prevención del delito es una responsabilidad esencialmente nuestra, compartido con todos, porque queremos también de que funcione eficientemente tanto el Poder Judicial, la Policía, el Estado, el municipio, trabajando colaborativamente. Vamos a definir qué es lo que son factores protectores y factores de riesgo, que ya habíamos adelantado algo y hecho una mención anteriormente. Veamos primero lo que son los factores protectores, los que buscamos, ¿cierto?, potenciar en la medida en que desarrollamos un trabajo preventivo. Son características del individuo, de la familia o elementos de la cultura, sociales por tanto, que contribuyen a eliminar, disminuir o inhibir el riesgo de que un individuo sea víctima de un delito. Esos son los factores protectores. Por supuesto, los factores de riesgo son características individuales, familiares, o elementos de la cultura también, que contribuyen a facilitar y aumentar el riesgo de que un individuo sea víctima de un hecho delictual. Por ejemplo, una persona que sea distraída, ¿cierto?, el ser distraído se convierte, por tanto, en un factor de riesgo. Porque si yo descuidadamente salgo de mi casa y dejo la reja abierta, ¿cierto?, ese descuido se convierte en un factor de riesgo. Si yo dejo elementos de valor a la vista dentro de un auto, ¿cierto?, lo más probable es que sea víctima de un delito, por lo tanto mi descuido se convierte en un factor de riesgo, en este caso una característica de orden individual. Entonces, dos conceptos fundamentales: factores protectores y factores de riesgo. Vamos a ver algunos ejemplos de ambos. Factores de riesgo. Hay factores institucionales. La corrupción o el mal funcionamiento de las instituciones, sin duda, que pone en riesgo al conjunto de los ciudadanos. Por tanto, el factor protector debiera ser el buen funcionamiento de estas instituciones. Y por tanto, los
vecinos organizadamente lo que deberán buscar y exigir es que la institucionalidad funcione. Factores socioeconómicos también son relevantes como factores de riesgo. ¿Qué factores? La marginalidad, la falta de educación, la pobreza, el desempleo, la violencia intrafamiliar, el maltrato, el alcoholismo, el consumo de drogas, el hacinamiento, las malas condiciones de vida. Por tanto, son factores de riesgo. Lo que debiéramos propiciar, por tanto, es la integración, el acceso a la educación, el acceso al empleo y al tener los bienes necesarios para poder sobrevivir, la ausencia de violencia intrafamiliar, propiciar el buen trato, el no consumo de drogas, ¿cierto? Y un acceso digno a la vivienda. Otros factores de riesgo que son más bien ahora de orden cultural: la discriminación, la estigmatización, la pertenencia a pandillas, a bandas, el consumismo, el sexismo, entendido como machismo, feminismo extremo, ¿cierto?, que propician violencia, son factores de riesgo. Por tanto, lo que buscamos, o deberíamos buscar, ¿cierto?, son los factores protectores que buscan la no discriminación, la no existencia o pertenencia a pandilla, el no consumismo, carencia de machismo o actitudes de tipo violentas. Esas son características como factores de riesgo y protectores de orden cultural. Hay factores también que tienen que ver con el entorno urbano, con las condiciones en las cuales nosotros vivimos, ¿cierto?, o desarrollamos nuestra vida dentro de una ciudad o un territorio. ¿Qué característica urbana? La falta de infraestructura urbana, vale decir, de servicios, ausencia o poca vigilancia, falta o de iluminación, la existencia de sitios baldíos. Todas estas características del entorno se convierten en factores de riesgo. Por tanto, el factor protector será la existencia de una infraestructura adecuada, áreas urbanas, bien iluminadas, con áreas verdes, con multicancha, un buen servicio de extracción de basuras, la vigilancia adecuada y la carencia de sitios baldíos. Hay factores de riesgo que son un tanto ya más complejos, que son más bien del aspecto de orden psicológico. Los factores de riesgo: la ausencia de afecto en la crianza es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque la carencia de ausencia en la crianza, de la crianza con carencia de orden afectiva, ¿cierto?, puede propiciar en los niños y jóvenes una baja autoestima. Una persona con una baja autoestima tiene escasas posibilidades de negarse a desarrollar alguna conducta que el medio, ¿cierto?, y a veces los grupos de jóvenes son muy determinantes, ¿cierto?, lo obligan de una u otra forma. Tienen escasas posibilidades de decir no, por ejemplo, cuando se invitan a consumir droga o alcohol. Por lo tanto, hay factores que son protectores en la medida en que los propiciamos adecuadamente, en la medida que entregamos afecto, ¿cierto?, en la crianza, ¿cierto?, nos convertimos en un factor protector. ¿Por qué? Que posibilita la autoestima, una autoestima positiva, ¿cierto?, genera, por tanto, una mayor tolerancia a la frustración, ¿cierto?, y permite desarrollar actitudes mucho más adecuadas en el desarrollo personal. Otros factores de riesgo son la escasa inteligencia emocional. ¿Qué vamos a entender por esto? La incapacidad de colocarse en el lugar del otro, lo que se denomina empatía, ¿sí? Eso es un factor de riesgo. Y hay otros factores de riesgo que ya son de orden personal, ¿cierto?, es el desarrollo de alguna patología de orden psiquiátrico. Por tanto, dentro de los factores de orden psicológico, ¿cierto?,
Lo que debemos propiciar, viéndolo en términos positivos, como factor protector, es la presencia de afecto en la crianza, propiciar una autoestima positiva, desarrollar tolerancia a la frustración y potenciar la inteligencia emocional a través de la capacidad de colocarse en el lugar de otro, lo que se denomina empatía. Y, por tanto, evitar el poder desarrollar algún tipo de patología de orden psiquiátrico. Tipos de prevención. Vamos a ver ahora 3 tipos de prevención. La prevención situacional. ¿De qué se trata esta prevención situacional? Plantea que mediante la modificación de los entornos físicos se puede prevenir la comisión de delito, lo cual puede ser más fácil, modificado, que la conducta del agresor. Aquí el ejemplo típico de prevención situacional es la iluminación. Se sabe, ¿cierto?, que preventivamente, si instalamos mayor iluminación en nuestro territorio, ¿cierto?, de alguna manera esto evita la comisión de delito. Hay algunos conceptos básicos que están acá incluidos. Cuando mejoramos el entorno situacional, desarrollamos un control natural de los accesos. Podemos ver y controlar por dónde entrar o por dónde salir del condominio, de la población, cuáles son las vías más expeditas, cuáles son los trayectos más adecuados que uno podría realizar cuando sale desde su casa hacia su lugar de educación o de trabajo, ¿cierto?, y cuando regresa a su casa. Y ahí el diseño arquitectónico de los espacios es bastante adecuado. Vigilancia natural. ¿Qué se busca? Se busca aumentar la visibilidad sobre ese espacio público, ¿sí? De hecho, se propicia, por ejemplo, la poda de los árboles, cosa que el ramaje no evite la proliferación de la luz hacia los espacios en los cuales las personas transitan o habitan. Eso es, por tanto, prevención de orden situacional. La mantención y planes de manejo de jardines y la iluminación adecuada es un elemento importante. Y el reforzamiento territorial, vale decir, el sentimiento de afecto que establece el habitante con su respectivo entorno, vale decir, lo mantiene y lo cuida. ¿Qué es la prevención social? Este segundo tipo de prevención. ¿Qué objetivo tiene esta prevención de orden social? Que es un tanto más complejo. No es tan fácil como mantener el espacio público, tener una buena iluminación o transitar por estos espacios arquitectónicamente adecuados. Tiene por objetivo esta prevención social disminuir la delincuencia y la violencia, pero ¿a través de qué? De reducir los factores de riesgo de tipo social que lleva a un individuo a delinquir. Vale decir, lo que se busca es una modificación de conducta del sujeto a un mayor largo plazo. Eso implica un trabajo mucho más largo, ¿cierto? Principales características de esto: es un trabajo de largo plazo. ¿Por qué? Porque busca modificar conductas. Incluye a distintas áreas de la vida en una comunidad. ¿Qué áreas? Como la vivienda, el trabajo, la educación, la salud, la afectividad, la resolución de conflictos. Incluye un trabajo de recomposición de lo que se denomina el tejido social, vale decir, la trama de relaciones barriales, la relación que yo tengo con los vecinos en el barrio, que a veces se producen conflictos, ¿cierto?, y no sabemos cómo solucionarlos. Vale decir, buscamos restablecer relaciones sociales entre los vecinos y la organización. La prevención social, que de alguna manera siempre la estamos haciendo, ¿cierto?, es un tanto más compleja, ¿cierto?, y de mayor largo plazo. La prevención de tipo comunitaria es la que da mejores frutos y es la más efectiva. Y obviamente este proyecto es un ejemplo de este tipo de prevención comunitaria. ¿Por qué? Porque involucra diversas formas de trabajo preventivo. Incluye a los gobiernos locales, es decir, a los municipios,
a la institucionalidad pública, todas las que nombrábamos delante, salud, educación, los policías, los distintos actores de la sociedad civil. Es prevenir la actividad delictual en conjunto con la comunidad. Vale decir, un trabajo en red, lo que habíamos visto anteriormente. La comunidad trabajando en conjunto con las instituciones. ¿Cuáles son los resultados? Y los mejores resultados se logran a través de esta prevención comunitaria. Los mejores resultados preventivos se obtienen cuando es la propia comunidad, ahí lo tenemos subrayado, define cuáles son los factores de riesgo más importantes para ser trabajados y definen también cómo hacerlo, involucrándose tanto en la ejecución y en la evaluación de estos planes de acción. Uno podría decir, esto es un tanto complejo, a lo mejor lograr toda esta articulación de estos distintos actores. Pero sin embargo, se logra a través de la acción preventiva que pueden desarrollar las comunidades organizadamente. Este proyecto es un ejemplo de eso. ¿Qué efectos de la delincuencia se producen en nuestra sociedad? Vamos a profundizar un poquito más el tema de la delincuencia. Puesto que los efectos que produce la delincuencia no solo es sobre las víctimas, sino sobre el conjunto de la sociedad y en sus distintos ámbitos. En el ámbito económico, uno es afectado porque hay pérdida de bienes, ¿cierto? Nos roban, o dinero, o un televisor, por ejemplo, un computador, algún bien que tengamos en nuestra casa. Si resultamos dañados, incurrimos en gastos de salud. Si tenemos este gasto de salud, es porque tuvimos que hacer una licencia médica, por lo tanto, dejo de producir y me implica desarrollar un mayor gasto en seguridad. Si me entran a robar por la bandereta, por detrás de la casa, ¿cierto? Voy a tener que poner ahí algún resguardo para que esto no suceda, ¿cierto? O pongo estos dientes de tiburón que se llaman, ¿cierto? Que son estas barras metálicas con púas que evitan de que alguien entre a nuestros patios, o coloco un alambre de púa, o los típicos, coloco vidrios sobre la bandereta, ¿cierto? Por lo tanto, de alguna manera voy a tener que incurrir en algún gasto para que esto no se repita. Pero esta incidencia de la delincuencia en el ámbito económico y personal también tiene otras consecuencias respecto de la gobernabilidad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando la delincuencia es mucha, ¿cierto? Se desbanda en una sociedad, ¿qué hace la comunidad? Cuestiona el funcionamiento de las instituciones del Estado, vale decir, las policías, el poder judicial, el poder político y administrativo, ¿cierto? Y gana en terreno también los liderazgos autoritarios. Tiene incidencia también de orden de la gobernabilidad. Ahora, puede haber incidencias mayores cuando existe corrupción, ¿cierto? El crimen organizado distorsiona el rol de las instituciones. Esto es los típicos casos de lo que nosotros podemos ver cuando en algunos países el narcotráfico gana mucho terreno e inclusive tiene incidencias en el orden político y administrativo de un país. Por tanto, los efectos de la delincuencia, ¿cierto?, no solo son económicos, sino también de la gobernabilidad y muchas veces genera corrupción, ¿cierto? Este personaje que va arrancando con el televisor ahí, ¿cierto?, es menos complejo que este que está armado, ¿cierto?, o este que está dándose la mano ahí, pero que de alguna manera grafica una trama de relaciones corruptas en una sociedad. El fenómeno de la delincuencia es un fenómeno mucho más complejo. Eso queríamos expresar con esta lámina. Ahora, ¿cómo las comunidades se organizan para desarrollar trabajo preventivo? A través de los
las instancias de coproducción de seguridad. ¿Qué es esto? Es una instancia de participación, de representación de la comunidad, formada con el objetivo de asumir corresponsabilidad. Ya sabemos lo que es la corresponsabilidad. Hacernos responsables en común de la seguridad en nuestro territorio. ¿Cómo se hace eso? Bueno, aquí hay una serie de recomendaciones. Planteamos 8 recomendaciones. La primera dice que la organización que se genere debe ser amplia y representativa. Por tanto, deben ahí estar presentes organizaciones territoriales, la junta de vecinos, funcionales, los comités, grupos de jóvenes, grupos de mujeres, clubes de adultos mayores. La organización debe ser amplia y representativa. 2. Ligada a los problemas cotidianos de todos y no de unos pocos. ¿Sí? Debemos escuchar y tener la capacidad de comprender, ¿cierto?, y asimilar la problemática que tienen los otros. 3. Deben participar actores tanto institucionales como vecinos. Ya vimos este trabajo en red, ¿cierto?, entre la institucionalidad y la comunidad organizada. Se debe valorar y dar un espacio a todas las iniciativas. ¿Sí? Debemos escuchar ampliamente, ¿cierto?, cuáles son las iniciativas o las alternativas y las problemáticas que tienen los distintos actores que están en nuestra comunidad. No solo escuchar unos pocos, porque están más cercanos, porque son amigos míos, porque tienen un determinado color y no otro. Se debe asumir que el compromiso de la mayoría será parcial. ¿Qué significa esto? A veces se dice, miren, si no participamos todos, entonces no participa ninguno. No es correcta esa apreciación, porque debemos partir del hecho de que no siempre participan todos. Hay que avanzar con los que quieren avanzar. Y siempre hay algunos que llevan la delantera, ¿cierto?, y que quieren desarrollar un trabajo de orden comunitario. Los dirigentes deben ser hábiles y empáticos, vale decir, colocarse en el lugar de los otros para implementar y buscar soluciones creativas y realistas. Este proyecto, insisto, es un ejemplo también de cómo los dirigentes de su sector vecino han podido lograr y llegar a consenso para identificar cuáles son las problemáticas reales que tiene su territorio y poder enfrentarlas y buscar soluciones de un modo adecuado. 7. Se debe permanentemente informar a la comunidad. Sí, claro, porque a veces la información no baja desde las instituciones hacia la organización y a veces se queda en la organización, pero no baja a los vecinos y a la comunidad. ¿Sí? Hay que buscarlo por distintas vías para eso. Insisto, ahora nosotros estamos bajando la información con la posibilidad de transmitir estos mensajes preventivos a través de las redes sociales, de WhatsApp específicamente, a lo cual nosotros le entregamos tanto estas imágenes, ¿cierto?, como el conjunto de las láminas que previamente les remitimos. 8. Velar porque las nuevas generaciones de dirigentes para la continuidad. Vale decir que los jóvenes también se vayan incorporando a la participación sociocomunitaria, ¿cierto?, y para que haya renovación de los dirigentes de orden vecinal. Todo esto que es una instancia de coproducción de seguridad, ¿cierto?, parece un tanto complicado, pero en la práctica no lo es, y un buen ejemplo, lo dijimos acá, ¿cierto?, de coproducción de seguridad es este proyecto específico que estamos desarrollando. Y hay una cosa que uno nunca debe olvidar. Debemos recordar el A, B, C, D de la seguridad. ¿Qué significa esto? Los números de las emergencias. Si tenemos una emergencia de salud, ¿cierto?, vamos a requerir una ambulancia y para eso vamos a llamar al 131. B, bomberos, es el 132. Carabineros, que es el más conocido de los números, 133. Y detectives o PDI, ¿cierto?, el 134.
Esta ha sido la exposición del proyecto correspondiente a su sector, el primer taller que estamos desarrollando de coproducción de seguridad en el ámbito comunitario. Muchas gracias.